The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Buenos días, ¿pueden escucharme? Hola, buenos días. ¿Me oyen bien? Ok, vamos a comenzar. Buenos días a todos, mi nombre es Jocelyn Carrasco y soy parte del equipo comercial de Software One Chile. Les quiero dar la bienvenida al webcast de hoy. El nombre es Camino a la creación de aplicaciones en base a modelos de consumo, PaaS y IaaS. Si tienen alguna pregunta, a medida que se vaya desarrollando la sesión, pueden compartirlas a través del chat. Les daremos respuesta progresivamente. Antes de dar inicio a la sesión y como parte de nuestro blog y un plan de transferencia de conocimientos, los invitamos a conocer nuestro blog de tecnología y negocios, en donde podrán acceder a consejos, recomendaciones y discusiones sobre temas de actualidad. Les compartiré el link a través del chat. Podrás encontrar también al final del día la grabación de esta sesión en sección de webcast y allí también podrán enviar sus preguntas, solicitudes, sugerencias ingresando a la opción Contáctenos. Quiero también invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Software One en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Al final de esta sesión haremos una encuesta cuya duración es de no más de 1 minuto y para el equipo de Software One será muy valioso conocer su opinión sobre esta sesión. Entonces vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Recuerden que si tienes preguntas puedes ir haciéndolas por el chat y nos encargaremos de ir dando respuesta a cada una. El día de hoy nos acompaña Mauricio Moya, Azure Solution Specialist. Bienvenido, Mauricio. Si tienen alguna pregunta o solicitud, pueden contactarnos a través del correo electrónico info.cl@softwareone.com o ingresando a nuestro blog de tecnología y negocios en la ventana Contáctenos. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Jo. Muchas gracias a todos por entrar hoy día a este webcast. Mi nombre es Mauricio Moya y he trabajado y he estado en esta industria de TI por algunos años, trabajando bastante tiempo desde el lado de la operación también y también en el lado de proyectos de implementación de proyectos de TI. Y hoy día ya llevo un par de años trabajando en lo que tiene que ver con soluciones cloud, eh, más que todo armando soluciones para necesidades puntuales de negocio. Y también ahora como Azure Solution Specialist aquí en Software One. Lo que vamos a conversar hoy día, el título tiene Camino a la creación de aplicaciones en base a modelos de consumo PaaS e IaaS. Y la idea un poco de este webcast es darles una pincelada un poco de hacia dónde está evolucionando o
mejor dicho, hacia dónde ya evolucionó un poco la tendencia de desarrollo de aplicaciones y qué tecnologías tenemos hoy día disponibles para poder atender esa necesidad de cambio que hay hoy día en el desarrollo de aplicaciones y también por qué está surgiendo ese cambio en este modelo de desarrollo hoy en día. No vamos a entrar mucho en detalle en sí en las tecnologías puntuales, la idea es dar un overview general hoy día y después en los siguientes webcasts iremos generando más detalles sobre las soluciones y servicios en específico. Entonces, bien, empecemos. Para partir un poco, ¿cuáles son las necesidades que hoy día tiene el negocio para, para poder atender a sus usuarios en el fondo? Y en el fondo también cuáles son las necesidades que hacen que los modelos de desarrollo de aplicación hoy día estén cambiando y cambien de esta forma dinámica. Principalmente siempre tiene que ver en el fondo con un tema de costos, hacer eficiente la operación, que las aplicaciones hoy día que desarrollamos en la empresa sean cada vez más eficientes, que yo pueda percibir una reducción de costos en los ciclos de desarrollo, también en la operación de mi software. Y también la idea es poder, si bien bajar los costos, también mantener la calidad de los productos que se entregan hacia nuestros clientes. Por otro lado, también está el tema de la innovación, que en el fondo, ¿cómo yo como empresa puedo extender mi producto? ¿Cómo puedo llegar quizás a más regiones? ¿Cómo puedo alcanzar un público objetivo mayor? ¿Cómo puedo quizás extender mi público objetivo en el sentido de atacar nuevos nichos de usuarios que hoy día no son parte del foco de mi aplicación? ¿Cómo puedo generar nuevos features dentro de mi aplicativo que tengan que ver con features que yo voy a cobrar quizás a mis usuarios porque quiero aumentar el revenue y quiero hacer mi aplicación más grande para poder generar mayor revenue? O quizás simplemente la generación de nuevos features para poder agregar valor a mis clientes hoy día y poder tenerlos y fidelizar a estos clientes dentro de mi solución o los servicios que estoy dando. Y por último, lo que es el time to market. Cómo las áreas hoy día de negocio están pensando y están desarrollando ideas de negocios para sus usuarios, cómo esto se puede transformar en un desarrollo y que pueda estar visible para mis usuarios en tiempo, que en el fondo no llegue tarde al mercado, que los usuarios ya no estén utilizando otra solución para satisfacer esa necesidad puntual que ellos están teniendo, que no lleguemos tarde en el sentido de que no haya otro o un competidor que haya llegado primero con el feature que nosotros estamos planificando. Que en el fondo no lleguemos tarde para que nuestro feature no sea anticuado o no sea en el fondo comparable en el momento. Y además, por otro lado, que también la frecuencia, hoy día los usuarios están exigiendo también una frecuencia de nuevos features mucho más acelerada. O sea, como usuario también poniéndonos nosotros un poco del lado de usuario cuando estamos quizás del lado no de la empresa, sino que de usuario final, nos gusta que en el fondo el servicio que estamos consumiendo o la aplicación que estamos consumiendo vaya generando nuevos features y que no sea estática y que en el fondo sea rápido y no sea un tema de que yo tengo una aplicación o contrato un servicio y tengo claro quizás que en 3 años no va a cambiar, porque nos gustaría que efectivamente cambie de forma mucho más ágil. Entonces, en base a esto, podríamos extender mucho el tema de cuáles son las tendencias y si bien hoy día el desarrollo de aplicaciones se está enfocando en temas como IoT, realidad virtual, realidad aumentada, aplicaciones móviles, inteligencia artificial, servicios cognitivos, lo que yo quiero enfocarme hoy día en conversar es un poco más orientado hacia la metodología. Hoy día en el fondo los equipos de desarrollo se están basando en un desarrollo ágil, en un desarrollo que tiene que ver con toda esta ola del DevOps, de cómo unir los desarrolladores con la operación para poder entregar desarrollo ágil y que tenga un ciclo rápido desde el desarrollo a la operación y que sea un constante flujo entre estas dos áreas. Y para esto lo que se está utilizando es el tema de Sprint. O sea, me imagino que lo han escuchado, pero en el fondo se trata de cómo yo hago entregas rápidas
que tengan que ver con semanas y no quizás meses o años de desarrollo, sino que entregas rápidas, ágiles, donde el ciclo considera una fase de planificación, donde yo voy a definir cuál es mi sprint, cuál va a ser el diferencial respecto a lo que desarrollé la vez anterior, y ese se cataloga finalmente como el objetivo del sprint. Después, cómo lo voy a hacer en el fondo, que es el diseño. ¿Cómo voy a lograr este sprint que definimos en la planificación? Después la fase de desarrollo, que ya en el fondo en esta fase el objetivo del sprint no debiera cambiar y debieran hacerse los esfuerzos por lograr este objetivo con generalmente reuniones diarias de avance y de detección de problemas para lograr el objetivo, y después finalmente una fase de testing para poder validar si el sprint fue exitoso o no, y donde se desarrolla toda una serie de feedbacks, de ver qué fue lo bueno, qué fue lo malo, qué podemos mejorar para el desarrollo del próximo sprint. Y esto se transforma en un ciclo constante de entrega de sprint tras sprint, para así poder lograr lo que estábamos conversando antes, poder entregar features de forma rápidamente hacia el mercado. Para poder lograr esto, también lo que se está utilizando mucho es el tema de test automation, que en el fondo lo que hacemos con esto es que al desarrollador eh, le permitimos, en base a una plataforma automatizada de testing, que él pueda ir probando el código a medida que va desarrollando. En el fondo, no esperar que haga el desarrollo completo de todo el código, lo que nos pasaba antes, que en el fondo teníamos un desarrollador desarrollando meses y después resulta que llegaba a la fase de testing o a la fase de QA y teníamos que retornar a la fase de desarrollo porque en el fondo el desarrollo que había hecho por algunas variables de entorno no había funcionado en QA, por ejemplo. Entonces acá la idea es que en el fondo el desarrollador esté generando código y este código lo pueda probar de forma automatizada, tanto en la fase de testing, si hay staging, en la fase de staging, en la fase de QA, para poder ir generando feedback instantáneo sobre lo que él va desarrollando, cómo se comportaría en producción en el fondo. Y para esto hay varias arquitecturas de desarrollo, pero hoy día la más famosa y la que está en boca de todos los desarrolladores es tornar hacia un desarrollo de microservicios. En el fondo, pasar de un desarrollo monolítico hacia un desarrollo de microservicios. ¿Cómo se explica esta arquitectura de desarrollo? Es donde antiguamente teníamos una aplicación, que en el fondo para nosotros la aplicación era un archivo ejecutable, donde teníamos varias funcionalidades, donde podíamos tener varios módulos, podíamos tener en el fondo, funcionalidades de cara al usuario en un solo entregable, donde generalmente se dividía en tres capas. Teníamos la capa de base de datos o backend, donde están los datos de los usuarios, una capa de aplicación, donde se hacía toda la gestión y estaba el core de la aplicación, y después una capa web que estaba en el frontend para poder presentar esto de cara a los usuarios, que generalmente en estos días está haciendo web. Y en el fondo, cuando nosotros queríamos escalar esta aplicación o necesitábamos crecer, porque en el fondo nuestra demanda de usuario está creciendo, teníamos que crecer de forma horizontal y en el fondo replicar este ejecutable con todas sus funcionalidades en un servidor nuevo o en una máquina virtual o un contenedor, y así replicarlo de forma horizontal. Entonces, esto produce que en el fondo, si por ejemplo nuestro feature de color amarillo, como está ahí en el recuadro, era el más utilizado por nuestros usuarios y en el fondo necesitábamos escalar porque el feature de color amarillo es el que estaba generando mayor demanda, teníamos que escalar todas las otras funcionalidades de la aplicación de igual manera en una nueva máquina virtual o en un nuevo contenedor, porque la aplicación es un solo ejecutable y está desarrollada de forma monolítica. Entonces, hoy día la tendencia es que en el fondo las aplicaciones se desarrollen de forma en microservicios, lo que quiere decir que nosotros podamos tener varios ejecutables o varias aplicaciones instaladas sea una máquina virtual o un contenedor, que contengan algunas funcionalidades específicas, incluso pudiendo llegar a tener quizás una funcionalidad por aplicación o por ejecutable. De esta manera, lo que nos permite este modelo de arquitectura es que nosotros podamos escalar de forma horizontal, y si en el fondo nosotros el día de mañana, como habíamos comentado en nuestro ejemplo anterior, es nuestro feature amarillo el que está creciendo, o nuestro módulo es el que está creciendo por demanda del usuario del amarillo y necesitamos escalarlo,
podamos escalarlo de forma independiente y no tener que escalar la aplicación completa para poder satisfacer esta demanda de los usuarios. Entonces, en un contraste, lo que pasa en una aplicación monolítica es que tenemos un solo ejecutable, donde todos los módulos de esta aplicación se comunican de forma interna entre ellos para poder obtener datos. En el caso monolítico tenemos que estas funcionalidades en este caso podrían estar en distintos servidores. También existe una comunicación con protocolos específicos para poder tener interacción entre estos módulos. Y, y en el fondo, lo que hoy día yo quiero también compartir con ustedes es que en el fondo existen varias alternativas de servicios y tecnologías para poder soportar esto, que nos permitirían abordar incluso un modelo un poco más agresivo de cara al usuario, para poder generar un desarrollo más ágil y mucho más orientado al negocio, que es todo lo que es plataforma como servicio y también el tema de serverless, que en el fondo lo que nos permitiría es que si bien en nuestro modelo de microservicio nosotros tenemos que eh, nuestro modelo, por ejemplo, módulo de facturación, está aislado de nuestro modelo de inventario, nosotros incluso podríamos llegar a desarrollar aplicaciones por feature y por funcionalidad específica. O sea, para nosotros el crear una factura en nuestro módulo de facturación podría ser una función específica en base a tecnologías de Function as a Service o plataforma como servicio también, y eso nos permite ser mucho más granulares y ser mucho más efectivos en el desarrollo ágil y en generar este time to market hacia los usuarios. Otro tema también importante que me gustaría comentar es que en el fondo nosotros cuando teníamos una aplicación monolítica, lo que hacíamos era, si teníamos que, por ejemplo, actualizar el módulo de facturación, en el fondo nosotros tenemos que subir todo el ejecutable y pasar por el proceso toda la aplicación, porque está contenida de forma monolítica. En cambio, en el modelo de microservicios, si nosotros queremos actualizar el módulo de facturación, lo podemos hacer de forma completamente independiente, porque los otros módulos no se van a ver impactados y van a seguir funcionando tal cual en las versiones que nosotros hayamos generado en ese minuto. Y una derivada más cuando yo me voy a la parte de serverless es que incluso si yo tengo mi módulo de facturación con las distintas funcionalidades que tiene mi módulo de facturación y yo necesito, por ejemplo, solo modificar el tema de la creación de la factura porque necesito optimizar ese proceso, lo puedo hacer también de forma independiente porque va a ser un desarrollo separado y desacoplado en el fondo de todas mis otras funcionalidades dentro del módulo de facturación. Entonces, ¿cómo están las tendencias en las tecnologías hoy día para poder lograr esto y poder tener un desarrollo de aplicaciones mucho más orientado a microservicios y mucho más desacoplado que me permita a mí tener mucha mayor agilidad en el desarrollo? Es lo que hoy día está en las nubes, en especial lo que es plataforma como servicio y lo que es serverless, que también serverless es conocido como Functions as a Service, que es el modelo de consumo de funciones específicas como servicio. Entonces, un poco estos modelos que también se contrastan con los modelos que hemos tenido anteriormente de on-premise, de infraestructura, de compra de infraestructura, de virtualización, después en otro tiempo más y también de infraestructura como servicio en esta evolución de los modelos. Estos son dos modelos nuevos que hoy día ya están bastante eh, arraigados en el mercado y que se están consumiendo y las empresas están empezando a generar desarrollos nuevos, sobre todo los desarrollos nuevos están naciendo en este tipo de tecnología. Entonces, lo que yo llamo un poco estos modelos de consumo, yo los llamo un poco la democratización de los servicios, porque lo que vienen a hacer es que en el fondo, si yo tenía antes un proyecto donde me habría gustado aplicar Big Data, la verdad que no para todas las empresas habría sido una opción poder comprar una solución de Big Data, porque la inversión no es menor eh, y estos proyectos no eran baratos en ese minuto cuando partieron, pero lo que viene a hacer Paz y Serverless es que a mí me permite consumir lo que yo necesito consumir del Big Data y pagar lo que yo necesito y lo que voy a demandar de este Big Data.
Entonces, porque en el fondo un Big Data completo, yo voy a usar quizás ahora ciertas porciones de bases de datos no relacionales, voy a usar ciertas porciones de Machine Learning, voy a usar ciertas porciones de analíticas de datos y voy a pagar específicamente por lo que estoy consumiendo yo de esos servicios. Entonces, este la verdad que es un modelo que hoy día ya llegó para quedarse y que está en todas las nubes públicas y como les comentaba, esto es un poco el beneficio de este modelo. Si nosotros teníamos antiguamente una curva de demanda como la que vemos ahí de nuestra aplicación, donde tenemos peaks, quizás no sabemos cómo se va a comportar la aplicación, tenemos un periodo de peaks con valle y un peaks muy pronunciado y después un crecimiento por ciertas condiciones del negocio. Yo tenía que invertir en infraestructura en el caso de on-premise. Podía invertir quizás para el promedio de consumo que voy a tener en el año, o podría invertir quizás para poder sustentar los peaks de consumo y en el fondo voy a tener un montón de infraestructura que no voy a estar utilizando y que voy a estar desperdiciando en el fondo esos costos. Por otro lado, después el modelo de infraestructura como servicio viene a atender un poco esto y a suavizar y a generar una curva de consumo sobre la demanda. Pero tampoco es una curva fiel de seguimiento a la demanda, porque en el fondo yo lo que genero con infraestructura como servicio son servidores y estos servidores quizás yo voy a desarrollar una aplicación, la voy a poner en un servidor, pero no voy a estar utilizando todos los recursos de cómputo que tengo en mi máquina virtual o quizás por temas de disponibilidad de mi servicio no voy a estar aprovisionando o desaprovisionando los recursos de mi máquina virtual, entonces al final esta curva de seguimiento de la demanda se transforma en algo un poco más escalonado. Y lo que viene a ser plataforma como servicio o serverless es a tener una curva de costos para mi aplicación que sigue mucho más fiel la curva de demanda que yo voy a tener de mis usuarios. Porque efectivamente yo voy a pagar por lo que estoy consumiendo y son servicios de plataforma que vienen a atender mucho más de cerca el negocio porque generalmente nacen desde una necesidad mucho más puntual del negocio. Entonces, en el fondo, con plataforma como servicio o serverless, yo voy a preguntarme directamente cuál es la necesidad que yo quiero cubrir en mis usuarios para poder resolverla de forma puntual y no tener que armar toda una infraestructura de servidores, como era el caso de on-premise, o armar toda una infraestructura de una granja de servidores para lo que era infraestructura como servicio. Entonces, finalmente estos son servicios que nos permiten abstraernos de los servidores, de las máquinas virtuales o de los contenedores. En el caso de PaaS, aunque suene redundante, son unidades de plataforma que yo consumo y en el caso de serverless son unidades de evento que yo consumo. Son funciones específicas que yo voy a consumir para resolver una necesidad de negocio puntual. Y el escalamiento es instantáneo en el fondo, porque va a depender finalmente de lo que yo consuma. Y los mayores beneficios que tiene esto y que vienen a resolver un poco estas preguntas y desafíos que nos planteamos en un inicio, es que tienen mayor foco en el negocio, porque me permiten, como decía recién a mí, tener una necesidad de negocio puntual y decir cómo la resuelvo puntualmente con una función, cómo la resuelvo puntualmente con un consumo de plataforma como servicio, y no armo todo un entorno para poder resolver estas necesidades. Y no me enfoco en la tecnología, sino que me enfoco en la necesidad de negocio. Me generan menor time to market porque es mucho más fácil desplegarla. La verdad que en general con una serie de clics uno ya puede tener una plataforma andando de esta y es mucho más costo eficiente que los otros modelos como veíamos anteriormente en los gráficos de demanda. Y también es autoescalable. Eh, este cuadro es muy interesante, es es un comparativo de cómo han evolucionado los modelos y qué beneficios nos generan finalmente estos modelos. Cuando yo tenía una solución on-premise, tenía que preocuparme del networking, del storage, de los servidores físicos en el fondo, de la capa de virtualización, del sistema operativo, del middleware, de la disponibilidad del sistema, de los datos y de la aplicación. Entonces, en el fondo, cuando yo estoy en un ambiente on-premise, me tengo que preguntar quizás cosas como
¿En qué medio voy a respaldar mis servidores? Si necesito tener HA para el core de comunicaciones. ¿Cómo puedo dimensionar las UPS que voy a utilizar en caso de que tenga una falla eléctrica? ¿Cómo estoy alimentando quizás mis servidores si estoy teniendo dos fases para alimentarlo en caso de que se caiga una? ¿Cuánto me puedo yo demorar en provisionar un servidor, dado los ciclos de envío? Eh, ¿Qué pasa si, no sé, tengo mis servidores en una zona segura? ¿Qué pasa si ocurre algo o hay algún temblor o alguna cosa? Eso, ¿qué pasa con mi granja de servidores on-premise? ¿Qué storage voy a comprar? El tomar la decisión de qué storage voy a comprar, de quizás tener que poner en balanza la cantidad de discos de estado sólido que voy a usar, la combinación de discos de estado sólidos con discos mecánicos para poder tener una mejor performance y un mejor consumo de IOPS. Son variables adicionales que uno piensa. Y también qué pasa en caso de falla de hardware, o también cómo aseguro yo el acceso físico a mis servidores o a mi data center o a mi lugar donde voy a tener o donde tengo todo este ambiente on-premise. Después, cuando nos vamos a infraestructura como servicio, hay cuatro capas que salen, porque en el fondo esas son administradas por la nube, en este caso son administradas por la gente de Microsoft en el caso de Azure, y que nos permiten abstraernos de todo lo que es redes, storage, servidores y virtualización. Todas esas capas yo me abstraigo y me preocupo solamente de lo que es sistema operativo, porque en el fondo yo genero una máquina virtual y lo único que debo preocuparme es de instalar el sistema operativo y empezar a completar todo el stack hacia arriba para poder tener finalmente mi aplicación corriendo. Y acá las preocupaciones, siguen existiendo preocupaciones que son como de cómo voy a respaldar mi servidor, cómo voy a respaldar en el fondo o darle disponibilidad a mi sistema operativo, cómo voy a monitorear mi servidor y mi sistema operativo, las aplicaciones que estén corriendo, qué dimensión voy a darle en términos de cómputo, de CPU y de RAM y de disco, cómo voy a generar eficiencia de consumo en mi servidor. Si bien voy a implementar una máquina virtual, quizás me puede quedar holgada o puedo tener falta de recursos, cómo dimensiono eso. Eh, y también cómo hago todo el sistema de parchado de mi sistema operativo. Tengo que preocuparme de ver qué parches despliego, cuáles parches no despliego, cómo despliego también el código en mi servidor. Y cuando pasamos ahora a un modelo de plataforma como servicio, son tres capas adicionales que nosotros también hoy día no nos preocupamos de esas capas y finalmente nos permiten enfocarnos simplemente en los datos y en nuestra aplicación, que es lo que a nosotros nos importa por el lado del negocio, preocuparnos de nuestra data y nuestra aplicación. Y bueno, también está el caso de Software as a Service, que en este caso todo el stack es manejado por Microsoft en el caso, por ejemplo, de Office 365, que al final nosotros solo nos preocupamos de utilizar la aplicación y todo el resto, toda la administración del resto está del lado de Microsoft y nosotros solo pagamos por el uso de ese software. Entonces al final lo que viene a pasar es que plataforma como servicio más serverless es la combinación, es una combinación muy buena para poder generar desarrollo de aplicaciones en microservicios. Por ejemplo, yo puedo tener en plataformas como servicio bases de datos SQL as a Service, MySQL as a Service, Postgres as a Service. Puedo tener bases de datos documentales. El famoso Azure Cosmos DB, que son bases no relacionales que me permiten a mí almacenar un montón de información no estructurada, también como servicio. Active Directory como servicio. En el caso de Active Directory, no preocuparme por la granja de servidores del dominio completo, de la replicación de esa granja de servidores de dominio, sino que preocuparme solamente por el consumo de usuarios en mi Active Directory. En almacenamiento, no preocuparme por el tema de administración de la SAN, no preocuparme de la provisión de discos en caso de falla de algún disco mecánico. eh, También hay servicios como Machine Learning y Cognitive Service y una granja bastante más grande que les voy a mostrar después para que tengan una perspectiva de todos los servicios que hay en Azure, que son de plataforma como servicio. Y por el lado de serverless, todo lo que son las Azure Functions, que en el fondo son servicios que tienen un trigger, que algo gatilla que se ejecute un workload o un workflow de ejecuciones que pueden ser plataformas como servicio. Entonces, por ejemplo,
Si yo tengo un servicio de plataforma como servicio de storage, donde es un blob de storage y estoy almacenando información ahí y quiero generar un workflow cada vez que se guarde un archivo en ese almacenamiento, ese puede ser un trigger de un workflow que esté hecho en Azure Functions. Entonces, cada vez que se despliegue un archivo en mi blob de storage, yo voy a generar toda una secuencia de procesos que van a tener también inputs y outputs para poder ir generando estos microservicios. Acá puse también algunos ejemplos de cómo empiezan a cambiar los modelos de consumo. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de en plataforma como servicios de bases de datos, yo ahora pienso en cuánta memoria necesito para esa base de datos y cuánto almacenamiento voy a necesitar para esa base de datos. Por ejemplo, en Azure Cosmos DB, mis unidades también van a ser almacenamiento y unidades de procesamiento. Entonces, cambia un poco, como les comentaba, los modelos de consumo se apegan mucho más a mis curvas de demanda, porque finalmente estoy pagando por el espacio que estoy ocupando y el procesamiento que estoy ocupando específicamente. En el caso de serverless, finalmente los cobros son por ejecuciones. ¿Cuántas veces yo ejecuto una función? Eso es lo que a mí me van a cobrar en Azure por este servicio. Este cuadro a mí me gusta bastante porque muchas veces pensamos que Azure puede ser infraestructura como servicio o quizás hay muchas personas que piensan que son máquinas virtuales o contenedores, pero básicamente lo que muestra esta imagen es, es que todo lo que es infraestructura como servicio son los cuadros de abajo donde yo tengo cómputo como máquinas virtuales, tengo storage de almacenamiento, tengo networking, pero toda la otra gama de servicios que está sobre Azure es plataforma como servicio y serverless. Entonces, en el fondo hay un mundo por explorar dentro de Azure que es mucho más grande, que nos entrega básicamente el 95% de los servicios que están en Azure son plataformas como servicio y serverless, y una parte menor es infraestructura como servicio. Entonces hay un mundo mucho más grande que explorar. Y algunos de esos servicios son, por ejemplo, el tema de funciones que yo les comentaba, lo que son servicios cognitivos, por ejemplo, donde hay servicios de reconocimiento de voz, servicios que nos permiten quizás conectar alguna fuente de audio que a mí me gustaría quizás almacenar y que sea capaz de codificar todo este audio, de generar un script de este audio y almacenarlo en una base de datos para yo poder generar alguna acción sobre eso después. Quizás si quiero hacer un reconocimiento facial con estos servicios cognitivos, porque tengo una cámaras desplegadas en ciertos sectores y me interesaría hacer alguna cosa con esas cámaras que yo estoy teniendo desplegadas, porque están finalmente generando información, también servicios cognitivos te permite hacer ese tipo de cosas, reconocer cierto, no sé, rango etario de las personas que van pasando por un sector y poder hacer una campaña dirigida de marketing. Entonces, al final, todos estos servicios lo que te permiten es generar soluciones a necesidades de negocio puntual. Y el universo es bastante amplio. Machine Learning, como vimos en el webcast pasado, que hubo un ejemplo muy bueno de cómo utilizar Machine Learning en base también a flujos de información y de los datos. Entonces, finalmente, los casos más comunes que hoy día vemos en el uso de esta tecnología son los webhooks, donde finalmente nosotros generamos una cadena de ejecuciones en base a un trigger. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos gustaría tener control o tener una visibilidad sobre lo que está pasando en nuestro ambiente de desarrollo con GitHub, por ejemplo, podemos usar GitHub como un trigger y desencadenar que quizás cada vez que alguien hace un commit dentro de un ciclo de desarrollo, desencadenar una acción para poder nosotros tener visibilidad de lo que está pasando. O acciones en Slack o en distintas soluciones que puedan haber en el mercado, poder generar un workflow para poder tener visibilidad de alguna necesidad puntual que nosotros tengamos.
Todo lo que es APIs y microservicios, que es lo que hemos estado hablando básicamente, también es muy utilizado en lo que es procesamiento de datos y ETL, porque en el fondo yo no necesito comprarme un Big Data gigante para poder generar una solución a una necesidad puntual de negocio, sino que si tengo una necesidad puntual, yo puedo desarrollar un ETL, incluso agregándole Machine Learning y generando inteligencia sobre esos datos. También puedo ejecutar tareas programadas, que sean periódicas, que necesito que se ejecuten todos los días o en ciertos horarios. También puedo generar eso y también para IoT, para todo el ecosistema de IoT. Si yo tengo IoTs desplegados por distintas partes, también sirve para poder gestionar eh, los datos que esos interfaces de IoT me están generando. Es bastante eficiente para ese uso. Ahora quiero presentar también dos ejemplos que en el fondo cambian un poco la visión de cómo nosotros consumimos hoy día quizás el desarrollo y las tecnologías que consumimos para desarrollar, que puede ser un simple o una simple aplicación web, donde nosotros quizás tenemos dos servidores web para poder generar disponibilidad de mi aplicación. Incluso podría tener acá, este está distribuido en dos capas, pero podría tener un desarrollo web distribuido en tres capas, donde tengo mi aplicativo web como frontend balanceado, mi servidor de aplicaciones protegido y mi servidor de base de datos en el backend para proteger los datos de mi usuario. Eh, eso eso que en el fondo podría tener distribuido entre básicamente dos servidores, incluso si no quisiera tener balanceado mi sitio web, y podría tenerlo hasta en un sitio quizá un poco más complejo, que pudieran ser 4 o 5 servidores, considerando en tres capas. Hoy día lo podemos hacer con plataforma como servicio, con lo que son básicamente dos servicios, que es el servicio de apps, en este caso crear un web service, y el servicio de SQL as a Service de PaaS para poder comprar el espacio para poder utilizar mi base de datos puntual y no tener que tener toda la instancia. Entonces, al final, en nuestra problemática de poder crear un sitio web, nosotros antiguamente con infraestructura como servicio hubiéramos creado un servidor de web y un servidor de base de datos. Hubiéramos tenido que crear una máquina virtual, instalar sistema operativo para esas dos máquinas virtuales, configurarlas, parchar esas máquinas virtuales, configurar las bases de datos, también generar todo el sistema de parchado para esa base de datos, monitorear y también preocuparme de cómo voy a respaldar mis servidores. Y hoy día en el caso de plataforma como servicio, finalmente lo que hago es generar un web service y generar una base de datos y pagar por el consumo de ese web service y pagar por el consumo de esa base de datos puntual. Entonces, finalmente, lo que nosotros vemos en esto, que para algo que en infraestructura habríamos tenido que considerar dos máquinas virtuales, una máquina de base de datos, disco, respaldo, considerar las IPs públicas y en eso hoy día uno puede tener ahorros incluso de hasta un 40% solo por el hecho de desplegarla en plataforma como servicio. Por otro lado, si nosotros empezamos a agregar, por ejemplo, variables de que tengo que considerar la administración del sistema operativo, tengo que considerar la administración del SQL, solo a nivel de básico de la base de datos, considerando que quizás voy a administrar 1 hora el sistema operativo a la semana y quizás 2 horas las bases de datos en gestión de índices y ese tipo de cosas, eh, puedo considerar que voy a obtener ahorros ahora de hasta un 55%. Y después si empiezo a agregar factores y compararlos con ambientes on-premise, donde tengo que considerar la energía, el aire acondicionado, la reposición de discos para mis servidores, considerar el factor de riesgo de que si al servidor físico le pueda pasar algo, obviamente los ahorros ya se disparan mucho más, llegando hasta más de un 60% de ahorros de utilizar plataforma como servicio versus infraestructura o ambientes on-premise. Este caso es muy interesante porque genera este contraste que tiene por detrás la plataforma como servicio, que en el fondo poder pagar lo justo por lo que uno necesita consumir y no hacer desperdicio de recursos para el desarrollo de aplicaciones.
Ahora otro caso que es un poco más orientado a lo que es serverless estas funciones como servicio, es el caso que yo quisiera hacer, por ejemplo, tenga la necesidad de poder recolectar datos de los tweets que llegan a mi cuenta de Twitter y analizar los tweets y quizás desplegar un resultado o generar un dashboard con los resultados de estos tweets que se están generando, porque, no sé, estoy generando una campaña de marketing y me gustaría entender cómo se está comportando los usuarios frente a la campaña de marketing que estoy generando. Entonces, en un ambiente de infraestructura como servicio, habríamos tenido que crear una máquina virtual también, instalar sistema operativo, configurar, parchar, configurar la base de datos, si es que voy a almacenar datos de los que estoy recolectando de la cuenta de Twitter. También monitorear, respaldar, configurar los conectores, usar las APIs de Twitter y también crear la aplicación finalmente y desplegarla. Hoy día con serverless básicamente lo que hay que hacer es un login, porque en el fondo ya existen un montón de conectores hacia muchas redes sociales. Si yo quiero conectarme a Twitter y ver lo que está pasando con mis tweets, básicamente tengo que usar el conector de Twitter para poder tener todos esos datos. Y después lo puedo concatenar con otros servicios que puedan ser como el que comentaba antes, SQL como servicio para almacenar los datos. Si yo quiero hacer algún procesamiento sobre esos datos, podría incluso comprar, como vimos en la sesión pasada, algunos servicios de Machine Learning y conectarlos con Power BI para poder generar un dashboard. Entonces, la verdad que esto simplifica mucho el modelo. Si uno quisiera usar esto solamente para una campaña puntual, nosotros tendríamos que crear todo este ambiente de infraestructura como servicio y después de todo este trabajo, quizás quedaría ahí prendido sin ser usado, o tendríamos que finalmente desarmar todas estas máquinas virtuales para poder bajar el servicio. En cambio, en un modelo serverless lo uso y después puedo cortar el servicio rápidamente y dejar de pagar por el consumo de este servicio de forma instantánea desde que lo dejé de usar. Entonces, estos son todos los beneficios que nos trae poder utilizar y orientar nuestro desarrollo hacia microservicios con tecnologías de plataforma como servicio y tecnologías de serverless. Y un punto interesante también que me gustaría comentarles es que en el fondo también muchos de estos servicios vienen con rangos de utilización gratuitos dentro de Azure. O sea, por ejemplo, en App Services nosotros tenemos hasta la generación de 3 web services o aplicaciones móviles o API que son sin cobro para partir. En términos de Azure Functions, tenemos hasta 1 millón de requests por mes para utilizar sin tener un cobro. En términos de Active Directory, hasta 500 objetos. Si quiero Visual Studio Team Services, puedo utilizar hasta 5 usuarios sin cobro. Si quiero utilizar, por ejemplo, también todo lo que es Machine Learning, también hay son servicios que tienen ciertas porciones que son sin cobro. Y aquí están todos, abajo está el link, eh, lo dejo un poco ahí por si quieren ver toda esta mapa de servicios que no tienen cobro. Y esto es importante porque si ustedes están pensando en generar alguna nueva aplicación, están pensando en empezar a consumir estos servicios o simplemente en querer probarlo, hay cuotas libres que servirían mucho para poder empezar a investigar este tipo de servicios. Y por otro lado, lo que nosotros recomendamos también como Software One es que es uno de nuestros servicios que serviría mucho para poder empezar a conocer este tipo de tecnología, que es nuestro servicio de Azure Simple. ¿Por qué? Porque básicamente es un servicio que eh, les permite a ustedes, sin ningún cobro inicial, poder empezar a experimentar estos servicios, ya que no tiene una facturación inicial, sino que solamente se paga por el consumo y considera estos 4 pilares de componentes dentro del servicio. Finalmente es soporte, es el licenciamiento de Azure y el consumo de Azure. También lo que es apoyo en el consumo de esta tecnología y por último también nuestra herramienta de Pira Cloud para que puedan tener una visión integral del consumo que están teniendo de Azure. Entonces en el fondo si ustedes quieren comenzar a probar esta solución pero dicen
no sé cuánto me va a costar, no sé cuánto podría llegar a consumir en un servicio, no sé cómo voy a hacerlo en caso de que me surjan dudas sobre el uso de esta tecnología o si tengo algún problema, cómo generar, no tengo quizás el músculo para generar el soporte interno sobre lo que estoy desarrollando, o me gustaría también tener la visibilidad apenas creo mis recursos de cuánto estoy consumiendo. Esta es la gracia de este servicio de Azure Simple, que se activa sin ninguna facturación inicial y ustedes solamente pagan por el consumo de lo que están teniendo en Azure como un servicio completo. Eso es un poco lo que yo quería comentarles hoy día. Si tienen alguna duda, estamos acá abiertos en el chat para poder responder también las consultas. Gracias, Mauricio. ¿Tienen alguna pregunta que hacer a Mauricio por el chat que quieran escribir, que quieran compartir? Ok. Bueno, damos por finalizado el webinar de hoy. Tenemos otra sesión en una hora más. Vamos a enviarles hoy por la tarde la presentación y dentro de ese mismo correo pueden respondernos a él mismo con preguntas o bien, como les indicamos al principio, en nuestro blog de tecnología pueden ir haciendo también preguntas, sugerencias o lo que estimen conveniente. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego.